El desarrollo de la genómica desde un enfoque experimental. En la actualidad, los objetivos de la biología molecular moderna apuntan a comprender los mecanismos de expresión y transmisión de la información que se encuentran en forma de macromoléculas heredables de una célula a otra de novo, los genes. Pero, ¿qué se entiende por gen? Para comprender la importancia de esta palabra es importante reconocer y analizar a lo largo de la historia algunos experimentos clave en la elucidación de los avances hacia conocimientos actuales en genómica. Genes y características físicas. Los primeros experimentos acerca de la expresión de genes fueron llevados a cabo sin previo conocimiento sobre su base molecular, gracias a un sacerdote austriaco, Gregor Mendel, por medio de guisantes en el jardín de un monasterio. Cruzando dos variedades puras, que serían las cepas progenitoras, una de semillas amarillas y otra de semillas verdes, se obtuvo que las plantas hijas fueron todas híbridas, a lo que se llamó genotipo, y amarillas el fenotipo, demostrando así la dominancia que tiene el color amarillo sobre el verde en las semillas. Esto sucedió en la primera generación, F1. Sin embargo, en la segunda generación, F2, se obtuvo que las características de las semillas amarillas y verdes estaban en relación de 3:1. Estos experimentos fueron ignorados hasta el año 1900, en el que se retomó en consideración por su alto grado de importancia. Poco después se descubre el papel de los cromosomas como portadores de genes. Genes y enzimas. La primera relación entre genes y enzimas se observó en 1909 por el análisis de la causa genética de la enfermedad hereditaria humana fenilcetonuria, que resalta de un defecto en el metabolismo del aminoácido fenilalanina. Se hipotetizó la deficiencia de una enzima para catalizar el metabolismo del aminoácido, llevando a la relación de que los genes pueden dirigir la síntesis de enzimas. En 1941 se obtuvo una evidencia aún más clara gracias a los experimentos de George Biddle y Edward Tatum con un hongo llamado Neurospora crassa. En este experimento se usó un medio básico de sal, glucosa y biotina, y un medio enriquecido con aminoácidos, purinas y pirimidinas. Los hongos mutantes crecían en medios enriquecidos, mientras que otros hongos mutantes de la misma especie estaban estáticos en los medios básicos. Entonces dedujeron que los genes determinarían de alguna forma las estructuras enzimáticas, por lo que a partir de este experimento fue conocido el aforismo "un gen, una enzima". La importancia de este experimento llega más allá de la genética, quien se encarga del estudio de la función en genes, y de la bioquímica, quien estudia los procesos metabólicos, regulados en su mayor parte por vías enzimáticas, que estructuralmente son proteínas. La biología molecular tiene sus cimientos en estas disciplinas, estudiando la íntima relación entre proteínas y los genes dentro del marco de la regulación de la célula. Base molecular del gen. A pesar de los avances a inicios del siglo XX, estos experimentos no aportaron alguna explicación de la base molecular del gen. Se conocía en anteriores tiempos que los genes subyacen en los cromosomas, los cuales contienen proteínas además de ADN. Y hasta se pensó en un inicio que las proteínas eran los genes, por lo que era imperativo demostrar la base molecular del gen. Con base en esta premisa se realizaron estudios en la bacteria Streptococcus pneumoniae, causante de neumonía en el huésped. Las cepas virulentas de neumococo están rodeadas de una cápsula de polisacáridos que protege a la bacteria del sistema inmune del huésped. Estas cápsulas dan un aspecto liso a las colonias en placas Petri. Las células mutantes que han perdido la capacidad de sintetizar cápsulas forman colonias con borde rugoso y no son letales para los ratones cuando se inoculan en él. Experimentos mostraron que un extracto de bacterias encapsuladas, S, libre de células, es decir, centrifugadas y disueltas,
son capaces de convertir a bacterias R al estado S. Entonces se dedujo que una sustancia del extracto S era responsable de producir la transformación genética de bacteria R a S, y se le llamó principio transformante. En 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy dedujeron que el principio transformante era nada más y nada menos que el ADN. Extrayendo ADN de una cepa patogénica de neumococo, que forma colonias lisas S, e insertándolo en una cepa de neumococo no patogénico y que forma colonias rugosas R, obtuvieron una transformación de bacterias R a S. Se hizo lo mismo con las proteínas, no obteniendo resultado alguno. Estructura del ADN. Recordemos la importante frase atribuida por el arquitecto romano Marco Vitruvio, que es base para entender las ciencias biológicas como también otros campos de la medicina e ingeniería biomédica. La forma determina la función, pues esto también aplica para el campo de la genética en la comprensión de la estructura tridimensional del ADN. La estructura del ADN fue deducida en 1953 por James Watson y Francis Crick. Tiempo atrás se sabía que el ADN era un polímero compuesto por 4 nucleótidos, 2 purinas, adenina y guanina, y 2 pirimidinas, citosina y timina, que están unidos por azúcares fosforilados. Ambos se valieron de los estudios de cristalografía de rayos X llevados por Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. A partir de estos datos se reveló que el ADN es una hélice que da un giro cada 3,4 nanómetros y que la distancia entre bases es de 0,34 nanómetros. En otras palabras, en cada vuelta de hélice hay 10 bases. El dato importante de estos experimentos es que el diámetro de la hélice es de 2 nanómetros, sugiriendo que está compuesto no de una, sino de 2 cadenas de ADN. El ADN se trata de una doble hélice con esqueleto de azúcar fosfato en el exterior y las bases nitrogenadas en el interior de la molécula. Estas últimas están orientadas por purinas y pirimidinas que interaccionan mediante enlaces de puente de hidrógeno. Este apareamiento es muy específico: adenina con timina mediante 2 puentes de hidrógeno y guanina con citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Cabe resaltar que Watson y Crick no reconocieron este tercer puente de hidrógeno en la publicación de sus estudios. Conocer esta complementariedad fue necesaria para entender cómo se multiplica el ADN a sí mismo mediante la replicación. Replicación del ADN. Este proceso es de vital importancia para la perpetuación del mismo ADN en secuencias exactas. En 1958 se llevaron a cabo experimentos por Matthew Meselson y Frank Stahl para demostrar o refutar la teoría de la replicación semiconservativa del ADN. En medios de cultivos enriquecidos con isótopo pesado de nitrógeno 15, se hizo crecer E. coli en lugar del isótopo ligero N14. Entonces el ADN se volvía más pesado y más denso de lo que sería con nitrógeno 14. Por centrifugación de equilibrio en gradiente de densidad con cloruro de cesio, el ADN pesado se pudo separar del ADN ligero. Entonces se transfirieron células de E. coli que crecieron en un medio de nitrógeno 15 a otra de un medio de nitrógeno 14, obteniéndose que el ADN resultante tenía una densidad intermedia entre las moléculas de ADN pesado N15 y ADN ligero N14. Este experimento evidenció la replicación semiconservativa del ADN.